Muchos me decían, si no puedes cambiar todo, entonces no vale la pena intentarlo. Y durante años les creí. Vivía frustrado, cansado, sintiéndome insuficiente, porque quería resultados grandes con disciplina pequeña. Hasta que un día entendí algo sencillo, casi incómodo. No estaba fallando por falta de capacidad, estaba fallando por impaciencia. Ese día no cambié mi vida, solo cambié una decisión mínima. Me levanté 5 minutos antes, nada heroico, pero al día siguiente lo repetí y sin darme cuenta empecé a ganarle al hombre que era ayer. Ahí comenzó todo. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que para cambiar la vida hay que romperlo todo, empezar de cero, hacer un giro dramático que lo transforme todo de un día para otro, y por eso tantos se frustran, porque intentan cambiarlo todo al mismo tiempo y terminan no cambiando nada. Yo también caí ahí, creía que si no hacía algo grande, visible, casi heroico, entonces no valía la pena. Quería disciplina total, resultados rápidos y una versión perfecta de mí mismo en poco tiempo. El resultado, cansancio, culpa y abandono. Hasta que entendí algo que me incomodó, pero me liberó. El cambio verdadero no es radical, es diario. El problema no es la falta de deseo de cambiar, es la expectativa equivocada. Queremos ver resultados inmediatos para sentir que estamos avanzando, pero la vida no funciona así. El carácter no se construye con explosiones, se construye con repeticiones. Yo no empecé cambiando mi vida, empecé cambiando mis mañanas 5 minutos antes de levantarme. Nada más. No cambié mi trabajo, no cambié mi entorno, no cambié mi personalidad. Solo una decisión pequeña, repetida. Y ahí entendí que el cambio no se siente poderoso al inicio, se siente simple. Tan simple que la mayoría lo desprecia. Cada día tienes 2 opciones, hacer lo mismo o hacer algo apenas un poco mejor. No se trata de correr, se trata de no detenerse. Cuando intentas cambiar todo de golpe, dependes de la motivación. Y la motivación es traicionera, hoy está, mañana no. Pero cuando mejoras un poco cada día, ya no dependes de cómo te sientes, dependes de quién estás construyendo, y eso es mucho más estable. He visto personas transformar su vida sin ruido. No publicaron nada, no anunciaron cambios, no hicieron promesas, solo fueron constantes. Un amigo empezó caminando 10 minutos diarios porque no podía entrenar más. 10 minutos no cambian un cuerpo en una semana, pero cambian una identidad en un año. Hoy no necesita motivación para moverse. Lo hace porque eso es lo que él es ahora. El cambio diario no busca impresionar, busca permanecer. La gente abandona porque quiere todo ahora. Quiere verse distinto, sentirse distinto, vivir distinto, sin aceptar el proceso, pero lo pequeño, cuando es constante, se vuelve inevitable. Nadie falla por mejorar poco, fallan por no sostenerlo. El verdadero cambio no te grita, no te sacude, no te empuja, te acompaña, te moldea en silencio. Si hoy mejoras un 1%, aunque nadie lo note, aunque no lo celebres, aunque no lo veas, estás ganando. Porque no estás intentando cambiar tu vida, estás entrenando tu constancia. Y cuando entrenas eso, el cambio deja de ser una meta y se convierte en consecuencia. No intentes transformarte hoy, intenta no retroceder, mañana vuelve a avanzar un poco. Eso es todo. Y si haces eso todos los días, llegará un momento en el que mirarás atrás y no reconocerás al hombre que eras. Porque el cambio verdadero no fue radical, fue diario. Crecimos creyendo que los que llegan lejos son los más talentosos, los más inteligentes, los que nacieron con algo especial. Y esa idea, aunque suene inspiradora, ha hecho más daño del que imaginamos, porque le dio a muchos una excusa perfecta para rendirse. Yo no tengo talento, eso no es para mí. Otros nacieron con más. Yo también pensé así durante años. Miraba personas que avanzaban más rápido que yo y asumía que simplemente eran mejores, hasta que el tiempo me enseñó una verdad incómoda. El talento impresiona al inicio, pero la constancia es la que termina ganando. He visto personas brillantes empezar con fuerza y desaparecer. Mucha capacidad
muchas ideas, mucha facilidad, pero poca continuidad. Se emocionan, arrancan con intensidad y cuando el proceso se vuelve repetitivo, silencioso y poco glamuroso, abandonan. También he visto personas comunes, sin habilidades extraordinarias, avanzar lentamente pero sin detenerse. Al principio nadie las nota, no destacan, no sorprenden, no llaman la atención, pero pasan los meses, pasan los años y de repente están en un nivel que pocos alcanzan. No porque fueran mejores, sino porque nunca se fueron. Yo mismo entendí esto en momentos simples de mi vida. No fue en grandes escenarios, fue en la rutina. Hubo etapas en las que no tenía claridad, ni recursos, ni reconocimiento. Solo tenía una decisión: aparecer cada día, hacer lo que tocaba, incluso cuando no había ganas, incluso cuando nadie aplaudía. Al inicio parecía inútil, nada cambiaba, pero algo sí estaba ocurriendo aunque no lo veía. Estaba entrenando mi carácter y eso con el tiempo pesa más que cualquier talento. La constancia es incómoda porque no tiene emoción, es repetir cuando ya no hay novedad, es seguir cuando el resultado no aparece, es trabajar cuando nadie te ve. Por eso pocos la sostienen, pero ahí está su poder. El talento te puede abrir una puerta, pero la constancia es la que te permite quedarte dentro. El talento puede darte velocidad, pero sin constancia no hay dirección. Y sin dirección, toda velocidad es inútil. Piensa en cualquier área de la vida. El que entrena cuando tiene ganas progresa poco. El que entrena cuando no tiene ganas progresa siempre. El que estudia solo cuando está motivado aprende a medias. El que estudia aunque esté cansado construye maestría. No es espectacular, es repetitivo. No es emocionante, es efectivo. Y eso es lo que la mayoría no acepta. La constancia no se ve, pero se siente. Se siente en la confianza que construyes contigo mismo. Cada día que cumples, tu mente registra una prueba. Hice lo que dije. Esa frase repetida cientos de veces te transforma. Ya no dudas tanto, ya no te saboteas tanto. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y ese respeto interno es una ventaja silenciosa enorme. No subestimes lo que puedes lograr si simplemente no te detienes. No necesitas ser el más talentoso, necesitas ser el más constante, porque al final el talento sin constancia se apaga, pero la constancia incluso sin talento construye algo que nadie puede quitarte. Vivimos en una época que confunde rapidez con progreso. Si algo no funciona de inmediato, lo descartamos. Si no vemos resultados rápidos, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Y esa mentalidad nos está robando algo esencial, la paciencia. Nos han hecho creer que ser paciente es ser pasivo, débil o conformista, cuando en realidad la paciencia es una forma profunda de inteligencia. Es la capacidad de entender cómo funcionan los procesos reales de la vida y de respetar sus tiempos sin abandonar el camino. Yo aprendí esto de manera muy práctica. Hubo etapas en las que trabajé mucho sin ver frutos. Días largos, esfuerzo constante y al final del mes nada parecía cambiar. La tentación de rendirme era grande, porque la mente quiere evidencia rápida para sentirse segura. Pero con el tiempo entendí que no todo crecimiento se manifiesta de inmediato. Hay procesos que primero te cambian por dentro antes de cambiar lo que te rodea. Y si abandonas antes de tiempo, nunca llegas a ver la cosecha. La paciencia no es quedarse quieto esperando que algo pase. Es seguir haciendo lo correcto sin garantías visibles. Es confiar en el proceso cuando el resultado aún no aparece. Eso requiere madurez. Un niño quiere todo ahora. Un adulto entiende que lo valioso tarda. Cuando eres impaciente, tomas malas decisiones. Cambias de rumbo cada semana. Abandonas hábitos que todavía no han dado fruto. Comparas tu proceso con el de otros y terminas frustrado. Pero cuando eres paciente, te mantienes firme. No porque todo vaya bien, sino porque sabes que el tiempo también trabaja para ti. Piensa en cualquier cosa que valga la pena. Aprender un idioma,
construir una relación sólida, mejorar tu cuerpo, desarrollar carácter. Nada de eso ocurre rápido, pero lo curioso es que todos lo sabemos y aún así seguimos desesperándonos. Queremos saltarnos las etapas, queremos el resultado sin el proceso, y la vida no funciona así. La paciencia no acelera el resultado, pero evita que lo destruyas por ansiedad. Recuerdo a personas que comenzaron conmigo proyectos pequeños. Al inicio íbamos al mismo ritmo. Luego algunos se frustraron porque no veían avances rápidos y se fueron. Cambiaron de idea, de plan, de dirección. Años después, lo que parecía lento terminó siendo sólido. No porque fuera perfecto, sino porque fue sostenido. La paciencia permitió que la constancia hiciera su trabajo. Ser paciente también es saber esperar sin quejarse. No todo se arregla con más esfuerzo, a veces se arregla con más tiempo, y eso no depende de ti. Lo que sí depende de ti es no abandonar. La paciencia te enseña a convivir con la incomodidad del proceso. Aceptar que hay días en los que no se avanza mucho, pero igual cuentan. Porque no retrocediste. La inteligencia no siempre está en moverte rápido, sino en saber cuándo avanzar y cuándo sostener. El impaciente quema etapas y se agota. El paciente construye bases y llega más lejos. Y al final, cuando todo empieza a dar fruto, parece que fue rápido, pero no lo fue. Fue paciente. Si entiendes esto, dejarás de desesperarte por no ver resultados inmediatos y empezarás a confiar en lo que estás construyendo. Porque quien aprende a esperar sin rendirse, siempre termina llegando. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero muy pocas están dispuestas a cambiar lo que hacen todos los días. Y ahí está la raíz del problema. Porque tu vida no es el resultado de lo que deseas, es el resultado de lo que repites. Los hábitos no son simples acciones, son identidad en movimiento. Son la forma más honesta de mostrar quién eres, incluso cuando nadie te está mirando. Durante mucho tiempo yo creí que el cambio venía de grandes decisiones. Pensaba que si un día tomaba la decisión correcta, todo se acomodaría. Pero con los años entendí que no son las decisiones aisladas las que transforman a una persona, sino las decisiones pequeñas que se convierten en rutina. Lo que haces una vez no te define. Lo que haces todos los días sí. Recuerdo etapas en las que decía que quería crecer, aprender, mejorar, pero mis hábitos contaban otra historia. Me acostaba tarde, empezaba el día sin orden, posponía lo importante. No era falta de intención, era incoherencia diaria. Y la vida siempre responde a lo que haces, no a lo que dices. Cuando entendí eso, dejé de preguntarme qué quería lograr y empecé a preguntarme quién estaba siendo a través de mis hábitos. Cada hábito es un voto silencioso por la persona que estás construyendo. Cada vez que eliges levantarte cuando suena el despertador, estás votando por la disciplina. Cada vez que lo apagas y sigues durmiendo, votas por la comodidad. Ninguna de esas decisiones parece importante en el momento, pero repetidas cientos de veces crean una identidad sólida. No te conviertes en disciplinado el día que lo decides. Te conviertes cuando lo practicas tanto que ya no lo cuestionas. He visto personas cambiar su identidad sin darse cuenta. Alguien que empezó a leer 10 páginas al día no se volvió experto en una semana, pero después de un año ya no decía quiero leer, decía yo leo. Alguien que empezó a caminar todos los días dejó de verse como alguien que intenta cuidarse y comenzó a verse como alguien activo. El hábito no solo cambia el resultado, cambia el lenguaje interno. Y cuando cambia el lenguaje, cambia la identidad. Por eso no necesitas cambiar todo. Necesitas cambiar una cosa y repetirla. La mente no se transforma con discursos, se transforma con evidencia. Cada vez que cumples un hábito, tu mente registra una prueba de quién eres. Soy alguien que cumple, soy alguien que avanza, soy alguien que se respeta. Esa evidencia acumulada vale más que cualquier frase motivacional. También aprendí que no se trata de fuerza de voluntad infinita. Nadie tiene disciplina eterna. Por eso los hábitos deben ser diseñados, no improvisados. Si algo depende solo de tus ganas, fallará. Pero si depende de una estructura, se sostiene. Cambiar el entorno, simplificar las decisiones, eliminar la fricción, todo eso ayuda a que el hábito se vuelva automático. Y cuando es automático, ya no lucha contra tu identidad, la refuerza,
Los hábitos no son castigo, son entrenamiento. No te quitan libertad, te la devuelven. Porque cuando tu identidad está alineada con tus acciones, dejas de vivir en conflicto contigo mismo. Ya no tienes que convencerte todos los días, simplemente actúas en coherencia. Si quieres saber quién serás en 5 años, no mires tus metas, mira tus hábitos. Ahí está la respuesta. Porque al final no te conviertes en lo que deseas ser, te conviertes en lo que haces todos los días. Uno de los momentos más peligrosos del crecimiento es cuando haces todo bien, pero no ves resultados. Ahí es donde la mayoría se rinde. No porque no tenga capacidad, sino porque no sabe reconocer el progreso invisible. Nos enseñaron a valorar solo lo que se ve, lo que se mide rápido, lo que se puede mostrar. Pero la vida no cambia primero por fuera, cambia por dentro. Y si no aprendes a respetar ese proceso interno, abandonarás justo cuando más estás avanzando. Yo he pasado por etapas en las que parecía que nada se movía. Trabajaba, aprendía, repetía hábitos y aún así el entorno seguía igual. Ningún reconocimiento, ningún resultado visible, ninguna señal clara de avance. La tentación de pensar esto no sirve era constante. Pero con el tiempo entendí algo clave. Aunque afuera todo parecía igual, yo ya no era el mismo. Tenía más disciplina, más claridad, más control emocional. Eso no se ve, pero pesa. Y cuando pesa lo suficiente, el exterior termina respondiendo. El progreso invisible es como fortalecer raíces. Nadie aplaude a un árbol por crecer bajo tierra, pero sin raíces fuertes, cualquier viento lo derriba. La mayoría quiere tronco y frutos sin raíces. Quiere éxito sin carácter, quiere resultados sin proceso. Pero lo que no se ve es lo que sostiene todo lo que sí se verá después. Si no estás dispuesto a trabajar en silencio, dependerás siempre de la aprobación. He visto personas abandonar justo antes del cambio. Estaban más cerca de lo que creían, pero como no veían señales, se fueron. Cambiaron de hábito, de dirección, de mentalidad, y al hacerlo perdieron todo el progreso invisible que habían construido. Porque ese progreso no se pierde cuando fallas un día, se pierde cuando te rindes. Mientras sigas, aunque no se note, estás acumulando. Pasa lo mismo con la mente. El autocontrol, la paciencia, la disciplina no aparecen de un día para otro. Se entrenan en situaciones pequeñas, repetidas. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que cumples sin ganas, cada vez que sigues aunque estés cansado, estás creciendo por dentro. Nadie lo ve, pero tú sí deberías valorarlo. Porque ese músculo interno es el que luego te permite sostener grandes responsabilidades. El problema es que vivimos comparándonos. Miramos el avance de otros y despreciamos el nuestro. No vemos lo que hay detrás de sus resultados, solo el resultado final. Y eso distorsiona nuestra percepción. El progreso invisible no compite, se acumula. No hace ruido, pero transforma. Si hoy eres un poco más consciente, un poco más disciplinado, un poco más firme que ayer, estás avanzando, aunque el mundo no lo celebre. Aprendí a medir el progreso de otra forma, no por lo que lograba, sino por lo que sostenía. Seguí cuando no tenía ganas, cumplí aunque nadie mirara, me respeté incluso sin recompensa. Esas preguntas revelan un tipo de avance que no aparece en estadísticas, pero define tu futuro. El éxito no llega de repente, llega cuando lo invisible se vuelve imposible de ocultar. Y eso solo pasa si no te detienes. Así que si hoy sientes que nada cambia, sigue, porque el progreso que no ves hoy será la fuerza que mañana nadie podrá ignorar. Vivimos apurados. Todo tiene que ser rápido, inmediato, urgente. Si no avanzamos a gran velocidad, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Y esa prisa constante nos hace cometer un error silencioso pero grave. Movernos mucho sin saber hacia dónde vamos. Porque no todo avance es progreso. Puedes ir muy rápido en la dirección equivocada. Y entonces mientras más te esfuerzas, más lejos terminas de donde querías llegar, ¿no? Por eso entendí algo que cambió mi forma de vivir. La dirección es más importante que la velocidad. En distintos momentos de mi vida me moví rápido, pero sin claridad. Trabajaba mucho, decía que estaba ocupado, llenaba mis días de actividad, pero no de sentido.
Al final del día estaba cansado, no satisfecho, hacía muchas cosas pero no las correctas, y ese cansancio sin propósito desgasta más que el trabajo duro. No fue hasta que me detuve a definir hacia dónde quería ir que el avance empezó a tener valor. Aunque fuera lento, tenía sentido. La velocidad impresiona, la dirección transforma. Hay personas que avanzan despacio, pero todos los días en la misma dirección. No hacen ruido, no llaman la atención, pero cuando miras atrás después de unos años, están muy lejos. Y hay otros que arrancan rápido, con mucha energía, pero cambian de rumbo cada mes. Se entusiasman, se frustran, se desvían. Al final todo ese esfuerzo se dispersa. No es falta de capacidad, es falta de enfoque. He visto esto en lo cotidiano. Alguien que quiere mejorar su salud y empieza entrenando 2 horas diarias, comiendo perfecto, cambiando todo de golpe, aguanta una semana, tal vez 2, luego se cansa y abandona. Mucha velocidad, poca dirección sostenible. En cambio, alguien que camina 20 minutos al día, todos los días, sin emoción pero sin pausa, termina transformando su cuerpo y su mente. No fue rápido, fue constante. Y lo constante siempre llega más lejos. La dirección también tiene que ver con decisiones pequeñas. No se define una vez, se reafirma todos los días. Cada vez que eliges cumplir, cada vez que dices no a una distracción, cada vez que priorizas lo importante sobre lo urgente, estás corrigiendo el rumbo. No necesitas correr, necesitas alinearte. El 1% diario no busca velocidad, busca coherencia. La prisa muchas veces nace de la comparación. Ves a otros avanzar rápido y sientes que te estás quedando atrás, pero no sabes cuánto tiempo llevan caminando ni cuántas veces se detuvieron. Compararte te empuja a acelerar sin pensar, y cuando aceleras sin dirección, te pierdes. Aprender a respetar tu propio ritmo es una forma de madurez. No se trata de ir lento por miedo, se trata de ir firme por convicción. La vida no es una carrera de 100 metros, es una travesía larga. No gana el que arranca primero, gana el que sabe hacia dónde va y no se desvía. Cuando tienes dirección, incluso los días difíciles tienen sentido. Incluso los retrocesos enseñan. Incluso la lentitud se vuelve parte del plan. Así que no te obsesiones con avanzar rápido. Obsesiónate con avanzar bien. Porque el que va lento pero firme llega, y el que corre sin rumbo se agota. Al final, no importa cuán rápido te muevas, importa que cada paso te acerque a quien quieres ser. Durante mucho tiempo creímos que el poder era dominar a otros, tener la última palabra, imponer la opinión, pero con los años entendí que el verdadero poder es mucho más silencioso y mucho más difícil dominarse a uno mismo. El autocontrol no se nota en los aplausos. Se nota en las decisiones que tomas cuando nadie te ve, cuando estás cansado, molesto o tentado a rendirte. Ahí se define tu nivel real de poder personal. He vivido situaciones donde tenía todas las excusas para reaccionar mal. Momentos de presión, de injusticia, de cansancio acumulado. Antes respondía impulsivamente y luego me arrepentía. Perdía energía, relaciones y claridad. Con el tiempo aprendí que reaccionar no es fortaleza, es debilidad emocional. El que se deja llevar por cada emoción vive esclavo de su estado de ánimo. El que se controla, gobierna su vida. El autocontrol no significa reprimir, significa elegir. Elegir no decir todo lo que piensas. Elegir no responder de inmediato. Elegir cumplir aunque no tengas ganas. Cada una de esas elecciones parece pequeña, pero juntas construyen carácter. Y el carácter es lo que sostiene cualquier crecimiento a largo plazo. Sin autocontrol, ningún hábito se mantiene. Sin autocontrol, el 1% diario se rompe ante la primera incomodidad. Aprendí que el autocontrol se entrena, no se desea, no aparece en momentos grandes, se forma en decisiones mínimas. Cuando decides levantarte aunque el cuerpo pida quedarse, estás entrenando autocontrol. Cuando eliges terminar lo que empezaste en lugar de distraerte, estás entrenando autocontrol. Cuando te callas en lugar de explotar, estás entrenando autocontrol.
Nadie aplaude eso, pero todo mejora gracias a eso. También entendí que el autocontrol no es rigidez, es libertad. Parece contradictorio, pero es real. Cuando no tienes autocontrol, cualquier estímulo te maneja. El celular, el enojo, la pereza, el miedo, todo decide por ti. Pero cuando desarrollas autocontrol, recuperas la capacidad de elegir tu respuesta. Y elegir tu respuesta es elegir tu futuro. No eres víctima de lo que sientes, eres responsable de lo que haces con eso que sientes. En mi vida, el autocontrol me salvó de abandonar procesos importantes. Hubo días sin motivación, sin resultados, sin ánimo. Si dependía de las ganas, me detenía. Pero como había entrenado el autocontrol, seguí. No por emoción, sino por compromiso. Y ese compromiso, repetido, terminó generando resultados que la motivación sola nunca habría logrado. Muchos buscan poder afuera, reconocimiento, posición, influencia, pero descuidan el poder interno. Y sin poder interno, cualquier logro externo se vuelve frágil. El autocontrol es la base del respeto propio. Cuando te cumples, confías en ti. Y cuando confías en ti, avanzas con seguridad, incluso en la incertidumbre. No necesitas controlar el mundo, necesitas controlarte a ti. Ese es el verdadero poder, porque el que se gobierna no necesita dominar a nadie. Y el que domina sus impulsos construye una vida que no depende de las circunstancias. Antes de que alguien te diga que no puedes, muchas veces ya te lo dijiste tú. Y eso es lo más peligroso, porque la voz que más escuchas en tu vida no es la de tus padres, ni la de tus jefes, ni la de la sociedad, es la tuya. Esa conversación interna que ocurre todos los días, en silencio, mientras decides si intentas o te rindes, si continúas o abandonas. Ahí es donde se define tu verdadero límite. Durante años yo no fallaba por falta de oportunidades, fallaba por lo que me repetía. No soy bueno para esto, ya es tarde, otros tienen más talento, así soy yo. Esas frases parecían inofensivas, pero eran órdenes. La mente no distingue entre una broma y una creencia repetida. Si te lo dices suficientes veces, terminas obedeciéndote. Y sin darte cuenta, te conviertes en el guardián de tu propia cárcel. La autoconversación no siempre es negativa de forma evidente. A veces se disfraza de realismo. No es el momento, mejor mañana, cuando tenga más tiempo. Y así pasan los días, los meses, los años. No te dices no puedo, te dices después, pero el efecto es el mismo, no avanzas. El límite no está en tus capacidades, está en el diálogo interno que justifica la inacción. Aprendí que no se trata de hablarse bonito todo el tiempo, se trata de hablarse con verdad. No necesitas mentirte diciendo que todo es fácil, necesitas dejar de mentirte diciendo que todo es imposible. Cambié una frase y eso cambió mi comportamiento. En lugar de no puedo, empecé a decir aún no puedo. Esa pequeña palabra abrió espacio para el aprendizaje. No me quitó la dificultad, pero me quitó la condena. He visto personas con talento enorme frenadas por una autoconversación pobre y personas con habilidades normales avanzar lejos porque se hablaban con respeto. Cuando fallaban, no se insultaban, se corregían. Cuando se equivocaban, no se definían por el error, aprendían de él. Esa diferencia no es genética, es mental. Es el lenguaje interno que eliges sostener. La mente siempre busca coherencia. Si te dices que eres flojo, actuarás como flojo. Si te dices que no terminas nada, abandonarás. Pero si empiezas a decirte soy alguien que cumple, aunque al principio te cueste, empezarás a buscar pruebas que confirmen esa identidad. Y esas pruebas se construyen con pequeñas acciones diarias. La autoconversación no cambia sola, cambia cuando la acompañas con comportamiento. También entendí que la autoconversación aparece con más fuerza en momentos difíciles. Cuando estás cansado, cuando nadie te ve, cuando no hay resultados, ahí surge la voz que te dice que pares. Y no se trata de callarla, se trata de cuestionarla. ¿Esto que me estoy diciendo me ayuda o me limita? ¿Me empuja a crecer o me da permiso para rendirme? Esa pregunta puede cambiar una decisión y una decisión puede cambiar una vida.
No eres tus pensamientos, pero sí eres responsable de cuáles alimentas. Cada día refuerzas una narrativa interna. Puede ser una que te encoge o una que te expande. El 1% diario también empieza en la mente, porque antes de mejorar afuera, tienes que dejar de sabotearte por dentro. Cuida cómo te hablas, porque esa voz será la que decida hasta dónde llegas. Uno de los mayores enemigos del crecimiento no es el fracaso, es creerse que ya llegaste. La humildad no es pensar menos de ti, es reconocer que siempre puedes aprender más. Y cuando pierdes esa disposición, el crecimiento se detiene. No importa cuánto sepas, cuánto hayas avanzado o cuánto hayas logrado, si dejas de aprender, empiezas a retroceder. La humildad es lo que mantiene vivo el proceso de mejora diaria. En mi vida hubo momentos en los que creí que ya entendía suficiente. Había aprendido, había enseñado, había visto resultados y sin darme cuenta empecé a escuchar menos, a corregir más, a defender mi punto en lugar de cuestionarlo. No fue inmediato, fue gradual. El orgullo no llega gritando, llega susurrando. Y cuando lo noté, también noté algo más. Había dejado de crecer al ritmo que antes. La humildad te permite hacer algo que el ego odia, aceptar corrección. Escuchar cuando alguien te señala un error sin tomarlo como un ataque. Reconocer que puedes estar equivocado y eso no te debilita, te fortalece. Porque el que no acepta corrección repite errores y el que repite errores se estanca. En cambio, el que aprende rápido avanza más lejos, incluso con menos talento. He aprendido mucho observando a personas sencillas que mejoran constantemente. No presumen, no se comparan, no compiten, preguntan, escuchan, practican. Su crecimiento no es explosivo, es sostenido. No buscan tener la razón, buscan hacer lo correcto. Esa actitud les permite mejorar un poco cada día sin desgastarse tratando de demostrar algo. La humildad también se manifiesta en lo cotidiano, en aceptar que aún no dominas un hábito, en reconocer que todavía te cuesta la disciplina, en admitir que necesitas ayuda. Muchas personas no avanzan porque no quieren parecer débiles, pero negarte a pedir ayuda no te hace fuerte, te hace lento. El que se cree autosuficiente se queda solo con sus límites. El que acepta aprender, amplía sus posibilidades. También entendí que la humildad protege el progreso. Cuando mejoras un poco cada día, es fácil empezar a mirarte por encima del hombro, compararte con los que no avanzan, juzgar, perder empatía. Y ahí el crecimiento se contamina. Porque cuando dejas de respetar el proceso ajeno, también empiezas a despreciar el tuyo. La humildad te recuerda de dónde vienes y por qué empezaste. El verdadero aprendizaje ocurre cuando estás dispuesto a ser principiante una y otra vez. Cada nuevo nivel exige volver a aprender. Nuevas habilidades, nuevas formas de pensar, nuevas responsabilidades. El que no acepta volver a ser aprendiz, se queda atrapado en lo que ya sabe. Y lo que ya sabes, tarde o temprano, deja de ser suficiente. Me di cuenta de que la humildad no te hace ir más lento, te hace ir más lejos. Porque te mantiene flexible, curioso, abierto, te permite mejorar sin resistencia interna, te quita el peso de demostrar y te deja la libertad de evolucionar. Si quieres mejorar un 1% cada día, cuida tu actitud más que tus logros, porque el crecimiento no muere cuando fallas, muere cuando crees que ya no necesitas aprender. Durante mucho tiempo nos enseñaron a vivir persiguiendo metas, termina esto, alcanza aquello, llega hasta ahí y cuando lo logres, descansa. Pero con los años entendí que esa forma de vivir cansa más de lo que impulsa. Porque cuando haces de la mejora una meta, tarde o temprano la alcanzas y luego te detienes. En cambio, cuando haces de la mejora un estilo de vida, nunca te quedas sin rumbo. Siempre estás creciendo, incluso cuando no estás persiguiendo algo específico. En mi propia experiencia, las etapas más frustrantes no fueron las de mayor dificultad, sino las de estancamiento después de un logro. Alcanzaba algo que había deseado y por un momento me sentía satisfecho. Pero luego venía una sensación extraña de vacío.
no porque el logro fuera malo, sino porque no había construido una forma de vivir que sostuviera el crecimiento. Había trabajado por un resultado, no por una identidad. Cuando mejoras solo para llegar a un punto, todo se vuelve pesado. Cada esfuerzo se siente como sacrificio, cada disciplina como castigo. Pero cuando mejorar es parte de quién eres, deja de doler, no porque sea fácil, sino porque es natural. Así como te cepillas los dientes sin negociar, empiezas a aprender a cuidarte, a cumplir sin drama, no porque tengas una meta urgente, sino porque esa es tu forma de vivir. La mejora diaria no necesita motivación constante, necesita coherencia. No se trata de estar inspirado, se trata de estar comprometido. Un estilo de vida no depende de emociones, depende de principios. Hay días buenos y días malos, pero el rumbo se mantiene y eso da una paz enorme. Ya no vives presionado por llegar, vives enfocado en avanzar. He conocido personas obsesionadas con metas que se queman rápido. Logran algo y luego se desordenan. Suben y bajan constantemente. Mucha intensidad, poca continuidad. En cambio, quienes adoptan la mejora como estilo de vida avanzan sin prisa, pero sin pausa. No hacen grandes anuncios, hacen pequeños ajustes. No buscan cambiar todo, buscan ser un poco mejores que ayer. Este enfoque también cambia tu relación con el error. Cuando la mejora es una meta, el error se siente como fracaso. Cuando es un estilo de vida, el error es información. No te define, te enseña. Corriges y sigues. No dramatizas, no abandonas, simplemente ajustas el rumbo y continúas. Eso hace que el crecimiento sea sostenible. Mejorar como estilo de vida también te libera de la comparación. Ya no compites con otros, compites contigo mismo. Ya no mides tu valor por lo que logras, sino por cómo vives. Y eso es mucho más estable, porque siempre puedes cumplir con tus hábitos, siempre puedes aprender algo nuevo, siempre puedes dar un paso más. El 1% diario no busca perfección, busca consistencia. No busca aplausos, busca coherencia interna. No busca llegar rápido, busca quedarse. Y cuando la mejora se queda contigo, todo lo demás termina alcanzándote. No conviertas la mejora en una meta que se acaba. Conviértela en la forma en que eliges vivir cada día. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque en algún punto entendiste que tu vida no va a cambiar por un gran golpe de suerte, sino por pequeñas decisiones bien tomadas. Nadie necesita que seas perfecto, pero la vida sí exige que seas responsable con tu propio crecimiento. No mañana, hoy. No subestimes lo pequeño. Lo pequeño, repetido, es lo que transforma destinos. Un pensamiento mejor, una decisión más consciente, un hábito sostenido cuando nadie te ve, ahí se construye la verdadera diferencia. No necesitas motivación eterna,